Hola, te doy la bienvenida al episodio 100 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email, donde el último domingo de cada mes envío la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. Si escuchas este podcast y su contenido te aporta, te agradezco infinitamente que te suscribas, que lo puntúes con estrellas en la plataforma donde lo estés escuchando y lo compartas en tus redes sociales, por WhatsApp, para llegar a más personas. Llegamos al episodio 100. Además, este mes de noviembre se cumplen 4 años desde que nació Living Meraki, allá en noviembre de 2019, que se dice pronto. Y quería hacer algo especial y por eso hice una votación en Instagram. Salieron ideas muy chulas que requerían más anticipación, pero lo más votado fue un preguntas y respuestas, así que abrí cajita, subí formulario y vamos hoy con ello. También decirte que he preparado un pequeño cuestionario para el episodio 100 para poder conocerte un poquito más a ti que estás escuchando al otro lado, poder seguir evolucionando este podcast en 2024 pues con tus sugerencias en el centro. Y bueno, son unas cuantas preguntas, me ayudáis muchísimo respondiendo y por supuesto para agradecer el tiempo al terminar de rellenarlo vais a ver que he dejado un regalito sorpresa de propuesta práctica. Y antes de empezar también contaros que el diario 2024 en tus términos está en el horno y saldrá el jueves 30 de noviembre, así que apunta esa fecha en tu calendario. Y ahora sí, vamos con las preguntas. Las he agrupado por temas, como puse formulario además de la cajita, algunas son largas, así que bueno, no sé cuánto va a durar el episodio, pero siempre me dais ideas a partir de preguntas para de ahí poder sacar episodios enteros. Así que vamos allá. Cintia pregunta, si tuvieras que empezar de cero con el coaching, tu podcast, etcétera, ¿lo harías? Soy coach y no creo en mí para pensar que voy a vivir de ello, soy consciente de mi creencia limitante, pero por más esfuerzos que hago en crear un plan, estar activa en Instagram, hacer cursos, me saturo. Considero que tengo ganas, me esfuerzo, pero no ver resultados me desmotiva. También creo que quien empezó antes, aunque también encontrara sus obstáculos, lo tiene más fácil. Bueno, si tuviera que empezar de cero, lo haría sin duda. ¿Cambiaría la forma en que lo haría? Pues también. Y bueno, esto lo viví yo y también lo veo mucho en las coaches a las que acompaño, con las que hablo, a las que mentorizo, que es empezar un poco la casa por el tejado, ¿no? A veces pues por Instagram, por el branding, por el logo, por la web, y ahí se quedan atascadas meses o años procrastinando el empezar a acompañar a personas, ¿no? Se centran más en roles de redes sociales, de diseño, incluso de organización y de hacer también una formación detrás de otra sin pasar a la práctica al no sentirse preparadas, ¿no? Porque es como esa sensación de falsa seguridad de cuando tenga esto y esto, me voy a sentir preparada, pero no funciona así. Y algo común que veo es esa preparación excesiva antes de salir al mundo, ¿no? Y mucho miedo también con el tema de ofrecer tus servicios. Entonces, claro, la mentalidad en ese sentido hay que trabajarla porque si no estaremos creando un hobby, pero no un negocio y al mismo tiempo no estaremos acompañando a personas y viviremos como en esa eterna fase de preparación y de ahí el bloqueo. Y no digo que el resto de roles no sean importantes, pero al inicio, cuando estamos poniendo cimientos, si por ejemplo creamos una web, la vamos a querer cambiar al mes siguiente, o si hacemos un logo o cosas que no representan nuestra esencia en ese momento. Yo lo que habría hecho antes es invertir en guía, en acompañamiento, en mentoría para enfocarme desde el inicio en trabajar mi mentalidad, trabajar la mentalidad con el dinero, crear esas bases. Y es que como coaches necesitamos invertir en aquello que estamos ofreciendo. O sea, es un ejercicio de coherencia. Y si yo creo en esto, lo quiero también vivir en mí, ¿no? Y seguir acompañada en este camino. Luego, por otro lado, están las creencias que aquí podríamos desmontarlas una por una, como pues ya hay muchos coaches, no hay espacio para mí, necesito más formación.
y usar esto como excusa para no empezar, ¿no? Bueno, al final este es un tema que me encanta, podría estar horas hablando de ello y por eso también una parte del acompañamiento que hago es mentorización de coaches que están donde yo estaba hace unos años y que puedan, en sus términos, pues seguir pasos para hacer del coaching su profesión. Sonia pregunta, ¿qué te inspiró a crear tu podcast? ¿Cómo eliges qué temas tratar y en qué momento? ¿Has recibido hate alguna vez? Soy nutricionista y pienso que tengo mucho que aportar, pero me comparo, pienso que no vale la pena, que no me van a escuchar, que va a haber un esfuerzo en vano y me bloqueo. Bueno, a mí me inspiró querer comunicar y dar salida a cosas que quería decir y algo dentro de mí me decía que el formato era este, ¿no? Porque Instagram se me quedaba corto, quería un espacio más íntimo y no tan efímero y, por ejemplo, también me gusta mucho YouTube, pero no veía tan sostenible el tema de grabar, de editar. También es verdad que el podcast es como muy versátil, ya que muchas personas escuchan pues, en la calle, haciendo deporte, cocinando, no mirando una pantalla. Y bueno, pues quería y me daba miedo a partes iguales, procrastiné mucho y no he recibido hate como tal. Pues alguna vez puede haber habido algún comentario más desafortunado, pero nada reseñable. Y luego la comparación, el pensar que no te va a escuchar nadie. Bueno, estos son pensamientos, son creencias también muy comunes cuando estamos en esa tesitura de lanzar un podcast, pero también te digo, este año que empecé a mentorizar también a mujeres que quieren crear su propio podcast y que estaban en el mismo lugar, ¿no? En el que yo estaba cuando quería hacer el podcast y procrastinaba. Y las creencias y los miedos de base es que son los mismos, ¿no? Y aquí también aprovecho y hago un llamamiento que si estás pensando en crear tu podcast, procrastinas, te bloqueas, pues escríbeme, te cuento sobre Meraki Podcast y lo mismo hasta podemos crear un grupito de futuras podcasters, porque hasta el momento lo estoy haciendo de manera individual, así que ahí lo dejo, idea nueva. Los temas del podcast me lo dan las sesiones con vosotras la mayoría de veces, las formaciones que hago, lo que voy aprendiendo, lo que voy leyendo, me inspira el día a día. Es que al final si observas hay temas que tocar hasta el infinito y más allá, porque al final es algo donde estás metida día sí, día también y no estás como conectada todo el rato a esa fuente de temas. Y yo sé que también uno de los miedos al inicio es me voy a quedar sin temas, pero de verdad, no pasa. Carmen pregunta, ¿cómo supiste que querías trabajar por tu cuenta y ser coach? Bueno, trabajar por mi cuenta, esto es lo primero que supe, por valores, libertad, flexibilidad, inventarme mi trabajo, creatividad y en esencia por hacerlo en mis términos, porque veía que no encajaba en lo que ya estaba preestablecido, ¿no? Lo experimenté, yo he tenido trabajos por cuenta ajena, pero no eran para mí. No quería estar como en una rueda de, pues trabajo un año en un sitio, luego otro en otro, unos meses en otro, porque acabo llegando a un techo en el que necesito un nuevo cambio por mi manera de ser y bueno, pensando a futuro no lo veía sostenible. Tenía ahí como un pilotito encendido de Esther, tienes que hacer algo. Y de hecho mi primer emprendimiento no fue este, fue con otras personas en el mundo del marketing y la comunicación. Y ahí di el paso de emprender, pero me faltaba algo que en realidad era pues un emprendimiento más alineado conmigo y con mi esencia. Y ser coach, formarme como coach más bien. O sea, esto fue una decisión. Yo cuando era muy pequeña hice un ejercicio de rueda de la vida que encontré años más tarde y me dio muchas pistas. Se me cruzaron también por el camino libros, blogs y contenido que al final me iba llevando en esa dirección. Entonces, formarme en coaching fue un hilo del que tirar y al que luego le fui dando forma, ¿no? Yo no podía imaginar en ese momento pues la manera en la que trabajo a día de hoy porque lo fui creando a lo largo del tiempo, ¿no? A veces nos bloqueamos porque buscamos como ver todo el recorrido con claridad y el final del camino y basta con ir diseñando los siguientes pasos. Entonces, bueno, me fascina acompañar a personas. Yo digo que no soy coach al uso, que lo que hago es acompañamiento y pues ahí pongo a disposición de la persona todas las herramientas que tengo. Teresa pregunta, he hecho la semana Meraki y me gustaría saber cuáles son algunos de tus me funciona. Enhorabuena por el episodio 100. Pues algunos de mis me funciona son activarme después de comer con un paseo, música movida y algo que me apetezca mucho hacer.
un día por semana salir de casa, por la mañana a una cafetería, aunque esté caminando media hora de ida, de vuelta, es una manera también de activarme, moverme y dar pasos, así que no busco cafeterías que estén excesivamente cerca. También bloquear una mañana o tarde para hacer mi review de mes, a final de cada mes, tanto el personal como Meraki. Tener un aparcamiento en casa designado para el móvil, en este caso pues para mí es en la entrada y cuando no lo tengo que utilizar intencionalmente pues está allí, ¿no? Son momentos donde estoy en casa. Si tengo bloques de sesiones por las tardes, por ejemplo, pues ir al gimnasio por la mañana y hacer que predomine más el movimiento. Ayuno nocturno, tener en cuenta mi ciclicidad, contemplarla en mi calendario y agendar los momentos clave teniéndola presente, también ajustando alimentación y sueño. Y esto es algo en lo que me vengo formando bastante últimamente y la verdad que me fascina, así que de aquí están saliendo bastantes me funciona y no me funciona. Y salir de casa todos los días, preferiblemente más de una vez. Mi paseo de cierre de día al acabar el día, aunque sí que es verdad que esto me funciona mejor en primavera y en verano, y en otoño e invierno pues el paseo me va mejor después de comer. Me gusta que haya solecito. Y bueno, pues estos son algunos de ellos, ¿no? También tengo lo que mi hojita de no me funciona, pero bueno, cada semana van saliendo varios y trato de tenerlos en cuenta de cara a mi diseño semanal y mensual. Paula pregunta, adquirí el examen de Meraki y me encanta, pero me gustaría que profundizaras más con un paso a paso o plan de acción el tema de la limpieza digital. ¿Cómo te organizas con el portátil y el móvil? Mil gracias. Bueno, esto da para, iba a decir para un episodio entero, ya me repito mucho. Y de hecho, gracias Paula porque me has dado una idea. Y es que también revisando el formulario para el preguntas y respuestas que hay dentro de la semana Meraki, me encontré después ya de haberlo grabado que habían seguido entrando preguntas y eran sobre esto. Así que lo que voy a hacer es añadir un nuevo apartado en formato audio tratando este tema de la organización digital dentro de la semana Meraki. Quienes ya lo tenéis no tenéis que hacer nada porque os avisaré cuando lo suba. Y si no lo tienes y quieres acceder, pues voy a dejar el link en las notas del episodio. Ana pregunta, hola Esther, me gustaría que explicaras en detalle en qué consiste un acompañamiento. Gracias y enhorabuena por tu trabajo. Bueno, yo digo que el acompañamiento Meraki hay que vivirlo. Nos metemos en tu vida para ver qué funciona, qué no. Entramos en tu mentalidad, en tus hábitos, en tu sistema de creencias y valores para hacerlo en tus términos, ¿no? Aquí el enfoque está en ti, en lo que tú quieres trabajar, porque al final tu vida en tus términos abarca infinidad de temas, ¿no? Y es un acompañamiento integral. Además de las sesiones estamos conectadas por WhatsApp, por un espacio personal en la nube, donde subo propuestas prácticas alineadas a aquello que estamos trabajando. Es muy práctico, si escuchas el podcast sabes que soy práctica y no nos quedamos en la teoría, sino que todo lo que vamos trabajando pues lo vas aplicando a tu vida y se refleja en el día a día. Y al final de mes pues siempre hacemos el review de mes que no puede faltar y por eso es acompañamiento. No hago sesiones de coaching sueltas, no creo en los resultados aislados, sino en la consistencia y en el proceso, ¿no? Y tampoco es llenarte de más cosas que te quiten tiempo, sino al contrario, o sea, va de integrar, optimizar, liberar, simplificar y hay varias modalidades de acompañamiento. También está Meraki Finanzas, están las mentorías para coaches y del podcast. Y para saber si puede ser para ti, eso sí que necesito que nos conozcamos previamente. Así que me puedes escribir y hablamos. Carla pregunta, ¿cómo gestionar los bajones de energía? A veces me motivo y me creo que puedo con todo, empiezo a dar pasitos, pero llega el bajón y no quiero hacer nada. Y eso me lleva a estar en bucle y sentir que no avanzo en ninguna dirección. Frustración. Bueno, yo aquí primero me aseguraría de que las bases de energía vital estén cubiertas, ¿no? El descanso, la alimentación, el movimiento, el tema de estrés, ¿no? Y de ahí elegir en qué me voy a enfocar, porque si tengo muchas ideas y quiero ir a por todas, me voy a dispersar y eso se va a quedar ahí, como en ese pico de motivación. El bucle muchas veces viene de la falta de claridad en los pasos a dar y también de anticiparnos a un futuro en el que vemos que no tenemos los resultados que deseamos. Darte tiempos también para establecer, ¿no? Cuánto
durante cuánto tiempo lo vas a estar intentando sola, por ejemplo, ¿no? Y si no, pedir ayuda e ir acompañada. Para mí esto es súper clave. Nos han contado que tenemos que ser superwoman, fuertes, hacer todo solas. Mentira, o sea, al final acompañadas llegamos más lejos. Y lo que no puede ser es estar meses y años metidas exactamente en el mismo bucle. Ana Esther pregunta, ¿cómo no agobiarse con los rituales? Es decir, si hacemos ritual matinal, diseño semanal, revisión mensual, ¿no acaban convirtiéndose un poco en to-dos? Gracias y enhorabuena por los 100 episodios. Si tus rituales están bien hechos, de forma que funcionen para ti, no los sientes como to-dos, sino que te dan paz y tranquilidad. De hecho, no tenerlos deriva en futuros to-dos que gestionar por ausencia de contar con un sistema. Por ejemplo, si no diseño la semana, vivo por inercia y es probable que me salgan más imprevistos. Si no hago mi ritual de autocuidado financiero, a lo mejor estoy mirando las cuentas de reojo, se me va el dinero y no sé dónde. Si no tengo una rutina de mañana, es probable que me llene de estímulos que me lleven a tomar peores decisiones durante el día. Si no hago mi review de mes y me doy cuenta de lo que funciona y lo que no, pues también me voy a llevar a la siguiente semana, al siguiente mes, voy a estar arrastrando aquello que no me está funcionando y esto probablemente derive en más to-dos, ¿no? Entonces, cuando sentimos los hábitos y rituales como obligación, tenemos que revisar las asociaciones que tenemos con ellos, porque si no, aunque se trate de hábitos que nos hacen bien, vamos a estar continuamente rebelándonos contra nosotras mismas y a tener a nuestra niña interior desatada buscando esa gratificación a corto plazo. Si tus rituales no te funcionan, es probable que no estén alineados contigo, que no estén adaptados a ti y que haya asociaciones negativas con el hecho en sí de tener hábitos, ¿no? Por eso no animo a copiar rituales de otros, sino a construir los tuyos propios en base a autoconocimiento. Y esto es un ejemplo de lo que hacemos en el acompañamiento Meraki. Chris pregunta, ¿cómo abordas un objetivo concreto? Por ejemplo, quiero adelgazar X kilos, quiero aprender un idioma este año. ¿Cómo desgranas un objetivo de este tipo? Todo en relación a la fuerza de voluntad. ¿Se entrena? ¿Es tan importante? Disciplina, voluntad. Gracias por todo. Venga, respuesta práctica. Vamos a trabajar con el ejemplo, quiero aprender un idioma este año. Pues primero, ¿qué idioma quieres aprender? ¿Para qué lo quieres aprender? ¿Qué te motiva a hacerlo? ¿No? Importante porque a veces nos marcamos objetivos que no son nuestros. También te preguntaría qué tiene que pasar cuando termine el año, ¿no? Para saber que has aprendido ese idioma, qué va a ser diferente, qué vas a ver, qué vas a experimentar, ¿no? A lo mejor me dices, pues voy a tener conversaciones en el extranjero, voy a entender estas películas, voy a asistir a formaciones en este idioma. También cómo vas a saber que progresas en el aprendizaje del idioma, ¿no? Y aquí puedes marcar un plan de qué quieres que haya pasado en un año, en 6 meses, en 3 meses, en un mes, y de ahí desglosar semana a semana. ¿Qué hábito de estudio del idioma vas a incorporar? ¿Cuándo lo vas a llevar a cabo? No vale decir estudiaré cada semana, ¿no? No es lo mismo decir eso a estudiaré 3 días por semana, lunes, miércoles y domingo, de 4 a 6 de la tarde, ¿no? Diseñar un plan, porque si no lo bajamos a tierra, el objetivo pues se va a quedar en una intención. Para mí la disciplina es no ceder continuamente a lo que quiero a corto plazo. Es un acto de amor propio, es mantener consistencia incluso pues cuando no nos apetece, porque nos estamos comprometiendo con ello. Es marcar un ritmo, es no depender de la motivación y no ir a picos. Y la voluntad nos permite afrontar desafíos que en cualquier proceso de aprendizaje o objetivo que tengamos van a llegar, ¿no? Volviendo al ejemplo del idioma, pues van a haber días en que no te apetezca estudiar o en que lo que estudies se te haga más difícil, en que te aburras y van a haber tentaciones de abandonar. Y ahí pues es donde te puede ayudar la voluntad, que yo ahí veo más como, de nuevo, ese compromiso, ¿no? Esa capacidad de autodirección, de autogestión, para enfocarnos en lo importante en vez de ceder a impulsos momentáneos. Cecilia pregunta, ¿cómo se balancea correctamente la semana-mes cuando el día tiene solo 24 horas y de esa cantidad de horas, 8 duermes, 8 trabajas en relación de dependencia, solo tienes otras 8 para estar con la familia, hacer ejercicio, cosas de casa, producir lo que hagas? En mi caso, servicio de fotografía, branding y estrategias de comunicación.
Esto último no es una pregunta, sino una afirmación. Yo siento que sola, sin tener a nadie para formar un equipo y con un trabajo de todo el día, siempre estoy corriendo a la coneja tras lo urgente. Gracias por esta dinámica. Pues si nos encontramos corriendo tras lo urgente en el día a día, yo diría que lo que necesitamos es parar, hacer como esa vista de pájaro, de poner perspectiva, de tomar distancia, porque desde esa rueda no vamos a poder tomar buenas decisiones, ¿no? A veces parar pasa por decidir tomar ajustes, o sea, hacer ajustes en el día a día, y otros pues por ver de manera más estructural si hay algo a nivel de estilo de vida que quiero cambiar. Pero de entrada me enfocaría en priorizar, en delegar, observar qué podemos delegar, en lugar de asumir que tenemos que hacer todo nosotras, y también en identificar ladrones de energía. Bueno, me podría extender muchísimo con esta pregunta. Tamara, ¿sigues algún tipo de alimentación particular? ¿Cómo planificas tus comidas? Bueno, yo me siento bastante alineada con la alimentación antiinflamatoria, teniendo en cuenta las fases del ciclo. Para mí la alimentación es parte del estilo de vida, me fijo en lo que hago la mayor parte del tiempo y no en las excepciones puntuales o momentos de salir fuera. Ahí pues soy consciente de mis límites y ya. Y planifico mis comidas cada semana, el domingo junto a mi ritual de diseño semanal. Ana Esther pregunta, ¿cuáles son tus podcast, canales de YouTube favoritos? Bueno, diría que no tengo favoritos como tal, pero hay algunos podcasts y canales que de vez en cuando voy escuchando. Por ejemplo, podcasts en voz alta, La Mujer Maravillosa, In Between, Calma Project, Se Regalan Dudas, Psicología al Desnudo y el podcast de Hanna Fernández. Canales de YouTube, El Marroura, sus conferencias maravillosas, las charlas de Aprendemos Juntos, Kalin Nicholson, Hitomi Mochizuki, Pick Up Lines, Malama Life. Siguiente pregunta. Tania, ¿en qué consisten tus rutinas de autocuidado de finanzas? Bueno, yo a esto lo llamo mi ritual de autocuidado financiero, que es una cita que tengo conmigo cada mes. Luego tengo también microhábitos diarios y semanalmente pues también reviso, pero me aseguro de reservarme esa hora en mi calendario no negociable, ¿no? Es mi momento con mis números, hago que sea especial, enciendo una vela, me hago mi bebida, me pongo mi playlist y de ahí pues observo mi mes, lo que he presupuestado, los gastos reales de cada categoría. Veo también cómo los números me hablan, lo que me dicen, si hay categorías que se me resisten, si el dinero es reflejo de mis prioridades y valores, si hay coherencia. Creo también el presupuesto del mes siguiente. Y bueno, para mí es que este ritual va más allá de los números y del Excel, ¿no? Está muy vinculado a vida en mis términos y es un pilar fundamental a revisar, y no a revisar de manera no intencional o de manera, uy, qué aburrido los números, tal, sino pues a ponerle intención, ¿no? Y en Meraki Finanzas vemos todo esto a fondo para que cada una salga con su ritual de autocuidado financiero o como lo quiera llamar, y poniendo en el centro del trabajo pues 3 pilares que para mí son clave, que son la mentalidad, los hábitos y puente a futuro para alinear la parte económica con vida en tus términos. Paula pregunta, recomendaciones de cafeterías en Madrid. Bueno, Paula, si te digo que tengo un mapa con más de 100, pero así las que me vienen primero, ¿no? Te diría Faraday, María Piperina, en Bruto, por el coworking, Gato Pardo, Golda, Hermanas Arce, Nuevo Mundo, Mur Café, Clima, Cafecito, Pum Pum Bakery y Plenty. Selene pregunta, ¿qué harías un día entero en Madrid que para ti sea planazo? Bueno, si lees la Meraki Letter aquí te dará una pista lo que hago en las citas conmigo, porque me repito mucho. Y para mí planazo en Madrid incluye pues una parte de naturaleza, de parque, de paseos por mis zonas favoritas, comida rica, probablemente un brunch, entrar en una librería, pasar tiempo en una de las cafeterías que mencioné antes, entrar en algún herbolario, o sea, esto me encanta hacerlo también, un masaje, un atardecer, bueno, cosas simples al fin y al cabo, pero es que en Madrid tiene mucho que dar. Saraí, ¿qué haces cuando la inspiración te encuentra ocupada? Como una gran idea que llega mientras estás trabajando.
Pues la apunto para ocuparme de ella más tarde, porque la verdad es que tengo más ideas de las que es sostenible materializar, así que la apunto para filtrarla, porque muchas veces lo que se presenta como una gran idea no siempre es buena idea para ejecutar, ¿no? Y al final, cuando estás en contacto con la inspiración, hay veces que de pronto te sientes abrumada por muchas ideas que vienen. Por eso mi estrategia aquí es apuntarlas y luego ya en un momento en el que diga, venga, me voy a ocupar de esto, la filtro y veo si es factible o no para llevarla a cabo o si quiero que se quede ahí. Sandra pregunta, ¿dónde te ves dentro de 5 años? Bueno, esta es una clásica pregunta de entrevistas de trabajo y me alegra responderla fuera de ese contexto porque a menudo es como esa pregunta que te hace decir cosas que a lo mejor no son del todo reales. Y dentro de 5 años, pues tendré 36 años y sí que tengo una visión a medio largo plazo, pero no es tan detallada como la que puedo tener a un año vista. De aquí a 5 años, pues sí que sé que quiero seguir acompañando a personas de diferentes maneras, en diferentes formatos, crear experiencias transformadoras, también pasar al plano presencial. Sé que quiero seguir comunicando, quiero haber visitado algunos lugares que tengo en mente, quiero seguir formándome, invirtiendo en mí. Quiero que algunos hábitos se mantengan conmigo, aunque puedan cambiar en tiempo, sin forma. Y quiero llevar un estilo de vida práctico, ponérmelo fácil. Y cuando hablo de ponérmelo fácil, no hablo de no enfrentar desafíos, sino de simplificar como forma de vida. Y también que valores como la libertad, el conocimiento, el compartir, el cuidarme, sigan estando en el centro, sabiendo que en cada etapa de la vida se van reubicando, ¿no? Es como una visión general, la forma la voy dando año a año y mes a mes. A mí me gusta ser concreta en el corto plazo y tener visión a largo, ¿no? Esto es lo que a mí me funciona. Vir pregunta, ¿cuál es tu mejor recurso cuando la soga aprieta y no ves salida por ningún lado? Los recursos menguan, el trabajo no sale, las deudas crecen y aún así tienes que seguir adelante porque estás sola y te metiste en esta situación vos solita. Por seguir tus sueños, por suerte fiel a tus convicciones y decir que no a lo que no resuena. ¿Cómo hacer para seguir confiando en vos y tus capacidades? Gracias, Esther, y enhorabuena por tus 100. Creo que he escuchado los otros 99. ¡Wow, Vir! Pues el mejor recurso, desde mi perspectiva, como todas las preguntas que estoy respondiendo, aprovecho para decir esto, es pedir ayuda, ¿no? Fíjate que dices que estás sola y que te metiste en esta situación solita. Te metiste en esta situación, pero no tienes por qué salir sola de ella, ¿no? Cuando nos vemos en una situación sin salida, cuando sentimos que hemos probado muchas cosas, que estamos haciendo esfuerzos titánicos, pues es que no es que la salida no exista, pero muchas veces desde nuestro propio bucle no la vamos a ver y necesitamos esa ayuda externa. Cristina pregunta, ¿has tenido que lidiar alguna vez con la culpa o el arrepentimiento por haber procrastinado una tarea importante? ¿Alguna idea para gestionarlo mejor más allá de cambiarlo por responsabilidad y tomar acción? Pensar en el tiempo perdido por no haberlo afrontado antes me produce mucha tristeza, por no hablar del estrés que me genera tener que asumir la tarea con prisas cuando no queda más remedio. Sí, he procrastinado cosas en mi vida y este podcast es un ejemplo de ello. Y lidié con la culpa y el arrepentimiento que se fue disipando con el empezar a publicar con consistencia. Al final, lo que hice en ese momento lo hice con los recursos que tenía en ese momento y aquí entra la compasión, ¿no? Y es que tendemos a juzgar acciones del pasado con la sabiduría del presente. No nos hagamos trampa con esto, porque probablemente con lo que sabes hoy cambiarías muchas cosas de tu pasado, pero en ese momento es que no disponías de esas herramientas y recursos. Y la procrastinación genera sentimientos de culpa y de arrepentimiento, pero no define tu valía como persona. Y aquí te invito a hacer un ajuste de perspectiva sobre ese tiempo perdido, ¿no? En lugar de verlo como ese tiempo pasado como perdido, piensa en cómo puedes aprender de esa experiencia, ¿no? Qué lecciones puedes extraer que te sirvan a día de hoy. Porque al final el tiempo más valioso que tenemos es el que tenemos hoy, es el ahora y de alguna forma el pasado te ha traído hasta aquí.
Así que cómo te puedes enfocar en lo que puedes hacer hoy, y también cuando una tarea se nos hace grande, vamos a desglosarla en pasos que nos lo pongan más fácil, que sea inevitable no hacerlo, ¿no? No es lo mismo decir voy a escribir un libro que decir voy a escribir 3 páginas sobre este capítulo que va de este tema y en este bloque de tiempo. Sofía dice: enhorabuena por los 100 episodios, me gustaría ser más ágil tomando decisiones. ¿Hay herramientas que me puedan ayudar? Bueno, para mí detrás de las decisiones están los valores, que son los que guían nuestras acciones y por tanto nuestras decisiones. Si no tenemos claros cuáles son de manera práctica, es más fácil que nos movamos por inercia y por el corto plazo. Si creamos unas bases de lo que significa para nosotras vivir en nuestros términos, una filosofía de vida, ¿no?, que va más allá de los valores son una pata, ¿no?, de esta parte, pero ahí de pronto contamos con criterios internos que nos sirven como brújula para tomar esas decisiones alineadas a quienes somos, porque muchas veces acabamos haciendo lo que se espera de nosotras porque nos estamos guiando en base a lo de fuera y no nos escuchamos, ¿no? Entonces necesitamos como esos alineamientos internos en forma de valores, de filosofía de vida, de ver cuáles son esos criterios que vengan de nosotras y en los que nos vamos a basar y que nos van a ayudar y que nos van a servir de soporte para tomar esa decisión, no tomarla sobre una hoja en blanco, por así decir. Y en el episodio 60 de este podcast hablamos de decisiones, también por si lo quieres escuchar. Y bueno, hasta aquí las preguntas. Gracias por participar activamente en el episodio, por las felicitaciones también que habéis enviado del episodio 100, por estar ahí. Este episodio lo habéis hecho vosotras y bueno, paro aquí porque la idea es no hacer un episodio eterno y, como veis, al final me acabo enrollando bastante con las respuestas. Así que si os gusta este tipo de episodios, decídmelo o votad en una encuesta de Spotify que voy a dejar, y si estáis escuchando por esta plataforma, para ver si grabo más así en el futuro. Y hasta aquí el episodio 100. Espero que os haya aportado, que os llevéis algo, que podáis experimentar, que os quedéis con lo que sirva, descartéis lo que no, como siempre digo. Y recordad que la propuesta práctica de hoy es un regalito que dejo al final de la encuesta, en la que me ayudáis un montón para seguir mejorando los contenidos de este podcast. Gracias inmensas por estar al otro lado, por las estrellitas que me dais en Spotify, por recomendar el podcast a amigas, compañeras y compartirlo. Nos escuchamos en el próximo y hasta pronto.